el tema de obstrucción intestinal. Habíamos hecho el tema de obstrucción intestinal por vías y adherencias y ahora vamos a pasar al tema de obstrucción intestinal por hernias. ¿Se ve la pantalla? Si me confirman, por favor. Sí se ve. Ok. Ya, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, el tema de hernias es más fácil. El cuadro obstructivo no es muy fácil verlo. Ya el tema de hernias inguinales, simplemente hay que ir a la región inguinal. El cuadro obstructivo es el mismo. Normalmente lo que se obstruye o lo que se encarcera es el asa intestinal delgada, así que sí es bien frecuente que veamos la cámara gástrica distendida en un cuadro de obstrucción intestinal como este, como en este caso, ¿no? Tomografía axial contraste, una fase arterial portal con una cámara gástrica bien distendida. Seguimos bajando y vemos de que el duodeno también está distendido y las asas delgadas tienen cierta distensión, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá también hay cierta distensión de las asas y que a la vez también tenemos asas colapsadas, ¿no? En este caso, vamos a usar el lápiz. Tenemos asas intestinales distendidas y asas colapsadas, ¿no? Entonces estamos hablando que es una obstrucción intestinal a nivel intestino delgado, una obstrucción intestinal media. Entonces lo que vamos a ver acá es buscar puntos obstructivos, vamos a ver a dónde nos lleva o sea, aquí hay que buscar el punto proximal de dilatación y el punto distal que está colapsado, ¿no? Entonces, normalmente cuando es una hernia en el examen físico ya vamos a tener que palpar. Por eso es muy importante que en una obstrucción intestinal revisen la parte inguinal. Muchas veces pasa de que no revisan la parte inguinal, se dice, se van a abrir una adherencia, y nos la pasamos buscando así en toda la cavidad, pero no encontramos el punto de obstrucción y al final bajamos un poquito más y resulta que era una hernia. Cuando ustedes tienen que ya pedir la tomografía para saber si hay compromiso de asa o no. Es más, en muchos casos, en muchos centros, donde la tomografía no está presente, con la ecografía es suficiente el diagnóstico de hernia inguinal encarcerada, ¿no? Pero bueno, acá afortunadamente nosotros nos vamos a valer la tomografía y vamos a ver si es una hernia, vamos a ir directo a la zona inguinal, ¿no? Y vamos a ver acá que hay en esta zona un colapso distal y una dilatación proximal. Tenemos una asa, vamos a ver acá. Esta asa de acá está dilatada, vamos a ver que de alguna forma entra, acá vamos a poner el lápiz, esta asa de alguna forma entra al orificio, al anillo, ya, esta es una configuración, básicamente así es la configuración. Entonces acá el asa está metida, este es el asa proximal, ya, y este es el asa proximal y este es el asa distal. Entonces, básicamente entra el anillo, gira, se encarcera y sale. Sale por acá. Sale por esta zona. Ya, ok. Entonces, aquí está la parte distal colapsada, ya, y esta es la parte más grande, que es la parte proximal dilatada, que genera la dilatación y el cuadro obstructivo. Ok, fácil. Las hernias son muy fáciles de diagnosticar. Esto es obviamente una asa delgada, a veces es grasa, ¿ya? Lo que sí es interesante, acá podemos diferenciar una hernia crural y una hernia inguinal, porque para diferenciar, no es 100% efectivo, pero sí nos sirve mucho ver la sínfisis de los pubis, ¿ya? Mientras más lateral sea el saco al pubis, más yo pensaré de que puede ser una hernia de la región crural. Mientras más medial o más por encima esté el saco, es más probable que sea una hernia inguinal. El contacto con los vasos
femorales va a ser importante también. A veces hay cierto colapso de la vena. Normalmente la vena tiene que estar redondita, pero cuando el saco es muy grande, la vena tiende a colapsarse. Entonces ya tiene esta configuración media alargada o media eclipse, como de eclipse. No tiene una configuración redonda. Entonces, es importante ver compresión de la vena femoral y lateralización del saco con respecto al pubis para inferir que puede ser una hernia crural. Es importante esto porque las hernias crurales son bien, encarceran mucho y el compromiso del asa se ve mermado con el tiempo. Entonces, si tenemos una hernia crural, es indispensable agilizarla la sala de operaciones para poder recuperar esa asa y evitar la resección, ¿no? De una hernia, tener que hacer una anastomosis o en un caso muy extremo, una ostomía. Entonces, el tiempo es muy importante en hacerlo, ¿no? Vamos a ver otro caso rápidamente, un caso de hernia también. Acá está. Vamos a ver, sí, caso en este caso vamos a ver un caso de una hernia recidivada, ¿no? Vemos siempre, acuérdense que obstrucción de intestino siempre va a tener, no siempre va a tener el estómago distendido, ¿ya? Pero en la mayoría de casos sí, ¿ok? Vamos a ver la dilatación de las asas intestinales, ¿ok? Asas intestinales. También vamos a ver un poco del marco colónico comprometido, pero no significa de que la obstrucción sea tan baja. Vamos a ver después ya obstrucciones bajas donde el marco colónico realmente está dilatado. Acá podemos ver un poco de líquido en esta zona. Diferenciemos gracias al contraste la zona de la pared intestinal, ¿ya? Con la zona que es propiamente del líquido, ¿no? Este es el pareto pólico izquierdo, el líquido, ¿ya? Entonces hay sufrimiento de asas. Dilatación de asas que cuando bajamos, vemos acá, igual, siempre, buscar la parte proximal, que en este caso es esta de aquí, la que está dilatada, entra a la hernia, al saco herniario, al anillo herniario y genera un colapso del asa distal, que este caso es este de acá, ¿no? Aquí fue al revés, ¿ya? Aquí más bien está entrando por debajo, ¿ya? Y está saliendo por acá. Entonces esta es la configuración prácticamente. ¿Ok? Entonces, acá también podemos hacer este ejercicio de ver las sínfisis del pubis lateralizadas y con incluso acá la vena femoral casi colapsada. Aquí sí se ve mucho porque el anillo, el defecto es muy grande, el saco es muy grande y aquí el colapso de la vena femoral es bien notorio, ¿ya? Eh, Lateralizado hacia la sínfisis del pubis configura una hernia crural. Este paciente es una recidiva de hernia crural, incluso acá tiene una prótesis de polipropileno, lo cual hace muy difícil la cirugía. Sin embargo, bueno, aquí ya hubo que hacer una resección y anastomosis. Recordemos, las hernias crurales son más esquemizantes. Ok, vamos a... Me parece que tenía una más por acá. Acá. Voy bajando esta por un segundo. Vamos a descargar esta más que no la había bajado. Vamos a esperar un segundito. Bueno, para avanzar, eh, en la tomografía por hernia, como les digo, no es fundamental, ¿no? Pedir una tomografía. Sirve básicamente para ver el compromiso del asa, para ver posibles hernias bilaterales que puedan pasar desapercibidas, en las que el saco no tenga contenido, ya también se pueden corregir. Sin embargo, acá nosotros tendemos a solo corregir la emergencia. Si el paciente está estable y puede tolerar más tiempo quirúrgico, pues lo podemos hacer, ¿no? En este caso, el punto obstructivo es claro, ¿ya? Normalmente el marco colónico va a estar colapsado, pero también pues, puede que no lo esté, ya, así que no es trascendental. Vamos a abrir la última, que en este caso sí es una hernia inguinal, ¿ya? Acá está, bueno.
Y vamos a hacer el ejercicio también de diferenciación de localización crural o inguinal. ¿Por qué? Porque a veces las hernias encarceradas son bien difíciles de diferenciar en el momento del examen físico. Incluso en tomografía son bien difíciles de diferenciar. Decimos que es una hernia de la zona inguinal, pero no estamos seguros si es del orificio crural o no. Puede pasar. En tomografía podemos diferenciarlo. Vemos el estómago en este caso está también con contenido, ya. Dilatación de asas, ya. En este caso, si hay dilatación de asas, es obvio que el contenido del saco herniario va a ser un asa intestinal, ¿no? Entonces vamos bajando. Hay que ver si hay líquido libre también. Y vamos a ver en la zona inguinal cómo protruye esta asa de acá. ¿Ok? Como les digo, no es 100%, pero en esta zona, si bien es cierto, todavía guarda cierta lateralidad con la sínfisis del pubis, el espacio del anillo o el triángulo crural está más respetado. Recordemos que esta zona de acá, aquí básicamente está el músculo iliopsoas. Esto sería prácticamente el ligamento de Gimbernat, ya que es por donde protruyen las hernias crurales, que se guarda bastante respeto, ya por esa zona. Y pues en esta región, que aquí no la podemos ver muy bien, esa costaría saliendo por encima del ligamento inguinal, entonces configura una hernia inguinal. Básicamente eso, ver el compromiso con los vasos femorales y el compromiso con las sínfisis del pubis. Acá está más pegado a las sínfisis del pubis y no hay mucho compromiso de los vasos laterales. Y bueno, acá sí también hay líquido libre, eso es por sufrimiento definitivamente del asa, ¿no? Y bueno, vamos para ir acabando ya obstrucción maligna, ya, sobre todo en M de colon. Y aquí vamos a ver varios tipos de casos, ¿ya? Vamos a ver también para qué nos sirve la tomografía, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este primer caso que es bastante didáctico. Vale. Cuando viene un paciente con obstrucción maligna, normalmente la gran mayoría de veces a nuestro hospital vienen sin diagnóstico. Y en su defecto, algunos vienen con diagnóstico, pero con una referencia pendiente, que todavía no le ha visto cirugía de colon. Entonces son pacientes que no han sido estudiados ni estadiados y pues se terminan obstruyendo. Vamos a ver que en las obstrucciones intestinales bajas no es muy frecuente ver la cámara gástrica distendida, ¿ya? Eh, bueno, en este caso, en su defecto, acá había ya una zona nasogástrica puesta, la que también tiene un buen efecto, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver de que las asas intestinales están dilatadas. Ok, está bien. ¿Ya? Pero nos llama la atención esta gran dilatación. Esta zona que corresponde al colon ascendente y que va hasta el ciego, ¿no? Así nomás a simple vista, dilatación de asas delgadas con dilatación del colon. Normalmente en una obstrucción media, estamos diciendo Y1 o ilium, el colon está o normal o está colapsado. En una obstrucción baja siempre va a haber alguna parte del colon que esté distendida. En este caso, vemos que el colon izquierdo o descendente está colapsado y que el colon derecho, ciego ascendente, está bien, bien dilatado. ¿Ok? Incluso acá siempre tenemos que practicar esta medida del diámetro cecal, porque más o menos entre 10 a 12 centímetros, pues puede haber riesgo inminente de perforación. Entonces eso es bien importante porque no solamente vamos a tener que operarlo por obstrucción, sino también por una posible perforación cecal o de colon ascendente. Entonces acá más o menos de 7.8 todavía puede aguantar, pero tenemos una dilatación del colon, el ciego y el ascendente con un colapso del descendente. Esto nos haría pensar de que la obstrucción puede estar a nivel del transverso. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir al colon dilatado, siempre seguir al colon dilatado. Vamos a subir por el colon ascendente
y vamos a tratar de ubicar la parte que pueda estar obstruyendo. Vamos subiendo y van a ver aquí que gracias al contraste se va engrosando esta parte de la pared del colon. Esto de acá es pared del colon, que está engrosada. Raro, ya es una densidad completamente diferente al lumen intracolónico. Y vemos que acá se hace una especie de oclusión, como un cuello de botella. Y lo vamos a dibujar bien con el lápiz para que lo puedan ver. Es como si hubiera una masa acá. ¿Ok? Vamos a ver si esto genera colapso distal. Vamos a subir por encima de este engrosamiento y vamos a ver de que el colon transverso, que es todo esto de acá, bueno, esto es pasando el ángulo hepático prácticamente, que es este de aquí, está totalmente colapsado. O sea, esta transición es muy grosera, entonces, obviamente, este engrosamiento que vemos acá, toda esta zona de aquí, está generando una obstrucción baja, está generando una dilatación del ciego y del ascendente y está generando un colapso del transverso y también del descendente que está aquí. Entonces, esto es una oclusión baja, este engrosamiento casi siempre, el 99, bueno, más del 90% de las veces es una neoplasia. Entonces aquí te hacemos el diagnóstico. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando en una obstrucción maligna por un cáncer de colon a nivel más o menos del ángulo hepático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Normalmente estos pacientes tienen varias vías, en algunos países se les pone stent, en las otras partes, bueno, otra propuesta quirúrgica es hacer una derivación nada más, hacer una ileostomía en ASA para solamente tratar la obstrucción, o en su defecto, si el cirujano tiene la expertise, hacer una colectomía radical. Porque no vamos a hacer una colectomía simple porque estamos pensando en cáncer, entonces tenemos que hacer una colectomía con linfadenectomía radical. Pero ¿cómo sabemos si el tumor es resecable o no? La tomografía sí nos va a ayudar en eso. Tenemos que ver más o menos que el tumor no esté adherido a otras estructuras, ¿ok? Acá sí vemos, si bien es cierto, hay un pedazo de intestino, en este caso es el duodeno, ¿ya? Este es el duodeno. Recuerden que cuando hacemos la maniobra de Cattle Branch, sacamos el colon derecho para observar el duodeno, y es que su comunicación es muy íntima, prácticamente levantando el colon derecho, pues el duodeno va a quedar expuesto. En esta zona tenemos una comunicación con el duodeno, pero es un contacto que nada más, es un simple contacto. No pareciera que haya una infiltración en esta zona porque las paredes de ambas estructuras se respetan. Si ven acá hay una línea pequeña para el duodeno y una línea pequeña para el colon transverso. Entonces, por esa zona podríamos decir de que este tumor ocupa todas las paredes del colon, podría ser mínimo un T3 y máximo un T4A. Podemos ver que la zona del tumor, que nosotros creemos que es la zona tumoral, respeta ciertos márgenes. Incluso acá el duodeno hay esta zona negra que le da un espacio y respeta el duodeno y lo separa del tumor. Entonces, pues sí, pareciera que este paciente pues puede ser resecable, ¿no? El paciente es colecistectomizado, acá ven los clips de probablemente le han hecho una colelap, acá están los clips, que siempre el metal tiene una densidad casi igual al hueso, es bien hiperdenso. Entonces, pues el colon y el tumor en sí se han metido en la fosa vesicular. Entonces, este paciente, siempre cuando tengamos un diagnóstico de tumor de colon, hay que ver su compromiso con otras estructuras adyacentes. También podemos ver compromiso ganglionar, ¿ya? Que en el caso de una obstrucción maligna es un poco más complejo porque el ciego está, la verdad es que está bastante grande, ¿ya? Pero sí podemos ver alguna adenopatía, tal vez esta de aquí. Las adenopatías aparecen y desaparecen, ya esto es un tema más de oncología, pero nosotros también estamos acostumbrados a verlo en la emergencia. Y pues las adenopatías mayores de 10 son las que valen, pues no, esta es un 8.9, no podemos verificar que haya
ganglios más groseros que ese. Entonces, pues, si el cirujano tiene el expertise, podemos acá hacer una colectomía derecha tranquilamente con una anastomosis iliotransversa, que fue la cirugía que se le practicó al paciente. Tumor de colon obstructivo con un tumor prácticamente resecable en un centro de cuarto nivel que puede realizarse la cirugía, ¿no? Si no es por cirujanos de emergencia, pues también lo podemos hacer en conjunto con cirujanos de coloproctología, así que no hay ningún problema. Si el caso tuvieses un caso así en un centro de menor nivel, pues o haces una ostomía para solucionar la emergencia y mandas al paciente a estudio, o pues si hay tiempo o proximidad, pues puedes referir al paciente, pero el diagnóstico ya está hecho. Obstrucción por tumoración o masa, no se manden chicos a poner NM de frente porque el cáncer se diagnostica con biopsia, pero masa obstructiva en colon ascendente a nivel de ángulo hepático. Otro tipo de obstrucción maligna, tenemos acá el caso de Bonafón, que es el lado izquierdo. En el lado izquierdo, eh, cuando es una tumoración del lado izquierdo, vamos a tener una dilatación de casi todo el marco colónico, ¿ya? Es importante esto porque en el lado derecho sí vimos en una misma imagen el colapso del lado izquierdo y la dilatación del lado derecho, ¿ok? En este caso, cuando el tumor está más en el descendente, podemos ver tanto dilatación del ángulo izquierdo como del derecho. Acá vamos a ponerlo con el lápiz. Hay dilatación del colon descendente como dilatación del colon ascendente y con el dilatación del transverso. Entonces aquí sí nos ponemos a pensar, vemos que la cámara gástrica no está tan distendida, ¿ya? Y vemos también otra cosa que siempre hay que medir cuando tenemos dilatación colónica, es de que tenemos que medir más o menos el diámetro del ciego. Entonces, con el diámetro del ciego aquí pactado, 7.44, 7. No llega a 8, entonces, bueno, estamos más tranquilos, no hay riesgo de ruptura inminente, pero hay que estar atentos. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir el lado dilatado del tumor, que es este de acá. Vamos a ponerlo más grande porque no se ve muy bien. Y vamos a ir bajando por el descendente y vamos a ver que comienza a haber una lesión bien hiperdensa con extracción de la grasa pericolónica. No vemos, acá si se puede ver una burbuja, no vemos un signo de perforación inminente, ¿no? Y bajando, vamos a ver que el colon descendente que continúa está bastante colapsado. Configura el hallazgo típico de una obstrucción intestinal, dilatación proximal y colapso distal. Entonces, antes de este colapso distal, estamos encontrando una masa que capta contraste, ¿ya? Y que estría la grasa. Una masa bien pequeña, la verdad, pero que genera una obstrucción mecánica. Configura para una sospecha de un NM de colon descendente, ¿ok? Que genera una dilatación proximal y acá ya vemos el engrosamiento de la pared del colon. Sabemos que es un tumor porque engrosa la pared del colon. ¿Ya? Esto no es normal, no es una compresión extrínseca, es una compresión intraluminal. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, hay que también plantearse la posibilidad de una colostomía, si no se tiene la experiencia, a nivel transverso o el lado derecho, o una colectomía izquierda, en el caso de que se pueda hacer una resección oncológica. ¿Qué hay que ver después entonces? Si queremos hacer una resección oncológica, si el compromiso del tumor está comprometiendo otras estructuras adyacentes. Es decir, si es un T4B, porque si es un T4A y solamente está comprometiendo la serosa, pues totalmente resecable, pues, ¿no? No hay compromiso retroperitoneal, las asas intestinales están bastante lejos de este tumor, así que la conducta aquí es quirúrgica y hay que hacer una colectomía izquierda radical o en su defecto una colostomía descomprensiva y tratar al paciente o mandarlo a estudio. Continuando con la serie de obstrucciones malignas, acá tenemos otra obstrucción maligna. Siempre el ciego va a estar bien distendido, a menos que sea un tumor de ciego. Lo que más nos va a llamar la atención es la dilatación del ciego, ¿no? Y en este caso incluso tenemos acá unos signos que pueden semejar una neumatosis, ¿no? Vamos a medir este ciego, vamos a ver cuánto mide, vamos a ver en qué
Estamos 7.2, vamos a ir más abajo. Tal vez acá. Ya aquí en esta zona llega a 9.1, llegando casi a 10, entonces aquí sí hay que parar las alarmas. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca a los 10 centímetros de riesgo de ruptura inminente. Entonces, vamos a ver, vamos inmediatamente a evaluar el lado izquierdo. Nos vemos acá que el lado izquierdo, no confundirse porque acá puede haber una superposición de las asas, ya que esto está las asas están, las asas delgadas están dilatadas, porque probablemente ya la continencia de la válvula fecal se ha perdido. Estas obstrucciones, hay que recordar, se dan crónicamente, ¿ya? O sea, el paciente va obstruyéndose poco a poco, disminuyendo el paso del lumen hasta que en un momento ya deja de pasar por completo. El colon izquierdo es este que está acá, ¿ya? Perdón, vamos a borrar esto. Y lo vemos colapsado. Entonces, lo que vamos a pensar es de que la obstrucción puede estar más arriba, ¿no? Entonces, o podemos seguir la parte dilatada o podemos seguir la parte colapsada. Vamos a seguir en esta zona porque es más fácil la parte colapsada. Vamos a ponerlo más grande, ¿ok? Y más o menos estamos llegando aquí a lo que es el ángulo esplénico. Acá está el vaso, ¿ya? Esto es colon, pero aquí ya está un poco más dilatado, ¿ya? Aquí se vio, todo este colon se ve prácticamente distendido, con poco volumen, no debería ser igual que el otro en todo caso, ¿no? Entonces el colon va por acá. Ya esta es la zona del ángulo esplénico, comenzando el transverso, y vemos acá un engrosamiento de la pared. Este engrosamiento es básico, muchachos, porque si ustedes no ven este engrosamiento, pues no pueden pensar que es un tumor de colon. Tiene que haber engrosamiento de la pared del colon y en tomografía se ve bastante bien porque los tumores captan bastante contraste. Entonces, una vez que vemos que hay un engrosamiento de la pared captadora de contraste que genera un colapso distal, vemos que el colon está colapsado y una dilatación proximal, acá vamos a ponerla mejor, parte del colon. Ahora vamos a ver acá, acá está, perdón. Este es el colon transverso, ¿ya? Colon transverso, esto es el área del tumor. Acá se está dilatando y acá abajo se está, es que esto es como que tiene una configuración de baja y sube. Y acá está eh, acá se genera el tumor y aquí se genera el colapso. Vamos a reconstruirlo y vamos a ponerlo en coronal, porque ya en temas de tumores sí el corte coronal nos sirve mucho más. Ya, de hecho, nos permite apreciar mejor las imágenes y por eso es que usamos mucho Radiant para que nos permita reconstruir la imagen de más cortes para tener un corte coronal bastante aceptable. ¿Ok? Aquí tenemos el colon transverso, ¿ya? Totalmente dilatado. Esta es la caída natural que tiene el colon transverso y está totalmente dilatado. Este, y el ciego que tiene un diámetro de casi 9, ya que es de preocuparse, este paciente probablemente ya tenga traslocación y todo eso. Cuando vamos subiendo en el colon transverso al ángulo hepático, vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver que acá está la masa. Esta zona de aquí es el tumor estenosante, ¿ya? Que genera que incluso se va hasta acá, todo esto es el tumor. Es un tumor bastante grande. Vamos a ver incluso que puede estar incluso en contacto con la pared del estómago. Esta zona es muy alta, es el ángulo esplénico, prácticamente es el debajo del diafragma izquierdo. Entonces, después de eso, hay un cierto pasaje, pero el colapso del colon es inminente. Aquí ya se colapsa completamente. Entonces, esa es una obstrucción por un tumor de ángulo esplénico, de colon, y obviamente probablemente sea un cáncer, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que ver es si respeta o no estructuras adyacentes como el estómago, si hay compromiso en el vaso. Eso lo podemos ver más, bueno, en el estómago sí lo podemos ver muy bien en el corte coronal. Vamos a ver que
Por la proximidad, pues tal vez sea un contacto, simplemente contacto, no infiltración. Y vamos a ver que en el corte axial el vaso está bastante lejos, así que no hay ningún problema. El tumor está arriba y el vaso está pues bastante lejos, así que es cuestión nada más de soltar los ligamentos esplenofólicos. Entonces, sabiendo eso, eh, podemos hacer, ya les dije, dos opciones. O una colostomía en el transverso para solucionar la obstrucción o una colectomía izquierda en este caso, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos ver, que me estaba olvidando, pero que en temas de obstrucción maligna es un poco difícil de ver, es la cantidad de ganglios, ¿no? Lo que sí podemos ver también, y eso sí me estaba olvidando, es que sabiendo que este es un tumor por neoplasia, el hígado es fundamental que lo veamos también, si hay lesiones en el hígado o no, ¿ya? Para configurar o evaluar si es que esto es un estadio 4 o no, ¿no? En este caso no la hay. Recordemos que la tomografía ayuda mucho para ver metástasis hepáticas, pero si es que no hay mucha seguridad, se puede complementar con una resonancia, la verdad. Este paciente es colecistectomizado también. Para evaluar carcinomatosis, nosotros tenemos que ver si hay líquido libre, engrosamiento del peritoneo, que en este caso pues no lo hay, ¿ya? Y a veces puede haber líquido libre, pero por sufrimiento de las asas, pero en este caso tampoco lo hay. Hay un poco de líquido acá, se podría decir que esto es líquido libre también, pero pues es muy poco, es mínimo. Normalmente las carcinomatosis ya configuran un cuadro de ascitis, así que este no es el caso. Aquí sí hay que operar rápido al paciente porque se imaginan tener que sacar el colon izquierdo y que el colon derecho, desde el ciego hasta el ascendente, estén rotos o necrosados, pues tendría que terminar el paciente en colectomía total. Por eso es que cuando tenemos una obstrucción maligna, ya sea del ángulo hepático para adelante, tenemos que evaluar la longitud del ciego, pedir lactato para ver si hay un tema de disminución de la perfusión sanguínea en esa zona, porque tenemos que, al igual que las hernias, entrar rápido para salvar el colon derecho. ¿Ok? Y por último, vamos a ver, no, faltan dos más. Esta, quiero que vean dos tomografías más para cerrar bien este tema de obstrucción maligna. ¿Por qué es importante la tomografía? Porque nos permite hallar y ponerle nombre y apellido al diagnóstico. Eso es una obstrucción maligna por un tumor de colon y podemos decir la ubicación del tumor. Colon ascendente, colon descendente, ángulo hepático, ángulo esplénico, dependiendo, ¿no? ¿Para qué otra cosa nos va a servir la tomografía? Para evaluar resecabilidad. Y este es el caso de resecabilidad. Este es un paciente que también entró por obstrucción intestinal, náuseas, vómitos. En este caso, sí vemos líquido en esta zona. Acá hay líquido en el perihepático, en la cúpula diafragmática, y vamos a ver unas lesiones en el hígado que pues no estamos muy seguros si son metástasis o no, pero pues habría que pensar en que sí, porque incluso esta zona de acá que es muy, muy poco homogénea, y que nos lanza unas unidades Hansfield de más de 30, ya, a diferencia de este que podría ser un quiste. Esta zona de aquí sí tiene pues unas unidades Hansfield bastante más grandes, más de 30, 40, pues configuran que es un tejido parenquimatoso que al tener una poca perfusión sanguínea con respecto al parénquima hepático, podríamos sospechar de que pueda ser una metástasis. De la misma forma esta lesión, ¿no? Irregular, con unas unidades Hansfield, si cogemos todo esto, mayores de 20, 24, ya, a diferencia que esta es más circunscrita, que parecería un quiste, ya, tenemos que pensar en que pueda ser una metástasis. Entonces acá vamos a ver dos dilataciones, tanto derecha como izquierda, todo el colon transverso, el ascendente y el descendente distendidos. Recuerden, vamos a ir siempre, cuando veamos este tipo de dilatación, vamos a ver siempre la longitud del transverso. En este caso también llega casi a 10, entonces aquí hay que preocuparse, porque hay casi un riesgo inminente de ruptura del colon derecho. Vemos de que el colon ascendente también está distendido, entonces hay que seguir la dilatación. Aquí ya estamos pensando que el tumor es más abajo. Y vemos que acá hay un incremento del grosor de la pared. Si bien el grosor de la pared en esta zona era pues más delgadito, ven acá, en esta zona ya comienza a engrosarse y genera una obstrucción, obviamente. Es un tumor bastante grande, ¿ya?
Mira todo lo que genera. Entonces, como no estamos viendo muy bien esta zona por el tumor, aquí también me gusta a mí ir desde abajo hacia arriba. Entonces voy a ir desde el recto, que está más libre. Ya, esta imagen está así porque ya es, el paciente probablemente haya recibido contraste antes de esta tomografía y esté ya en la fase residual. Este es el colon, perdón, esto. Este es el colon, el recto superior, la unión recto-sigmoidea. El sigmoides está aquí. Vamos a tratar de seguirlo. Ya se va un poco hacia la derecha. Y cuando sube acá, está medio colapsado. De hecho, es esta tripita que ven acá. Es bastante redundante. Ok. Ya. Sube y es un sigmoides que está bastante alto. Y después termina uniéndose a la parte que está del tumor, que es esta de acá. Esta de acá. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la tomografía aparte? Vamos a ver qué estructura. Este tumor es bastante grande. Prácticamente, vamos a dibujarlo. Prácticamente es todo esto, ¿ya? Es todo esto. Pero ese tumor está en medio y está cerca de estructuras adyacentes. ¿Ok? ¿Qué estructuras están adyacentes, doctor? Esta zona de acá, no sé si la ven muy bien, pero esta es una asa delgada, ¿ya? Esta es una asa delgada. Y probablemente sea Lilio, ¿ya? Entonces, aquí hay una pérdida del respeto entre estructuras y hay como una transición en la imagen. Hay una zona captante de contraste, que es el tumor, pero que se va diluyendo como si fuera un degradé. Esto es no hay una diferenciación clara de ambas estructuras. Entonces, el tumor está infiltrando prácticamente esta zona. La está infiltrando. Entonces podríamos decir que aquí el tumor está comprometiendo asa delgada. ¿Ok? Importante, porque si esta es una asa delgada baja, tendríamos que hacer una resección en bloque. ¿Ok? Vamos yendo más arriba. El tumor sigue yéndose hacia arriba, es bastante grande. Recuerden, sigue siendo esta parte de acá. ¿Ok? Y acá hay un asa también. Y es un asa en el centro. ¿Ok? Entonces, esta asa se va haciendo un poco más pequeña y aquí ya vemos tumor. Entonces, esta zona también probablemente esté comprometida. Si está solamente por encima, genial, pero si está infiltrando, esta zona probablemente sea un intestino alto, porque está bien en medio. ¿Okay? De hecho, pareciera que está muy cerca al ángulo de Trace, entonces esto es yeyuno. Ya vemos otra asa intestinal en otra longitud, esta ya yeyuno, está en el ilion, que está comprometiendo el tumor. Y la tercera área que quería ver era esta. Vamos yendo abajo. ¿Ok? El tumor sigue siendo es un tumor, como les digo, este es un tumor bastante grande, entonces es muy probable que esté comprometiendo estructuras. Este sigue siendo el tumor, ya esto de acá puede ser infiltración. Y esta es la vejiga, chicos. Esta es la vejiga. Ya acá está el contraste de la tomografía pasada. El paciente vino con una tomografía previa que se le hizo otra. Y si subimos, pues el tumor está acá y no hay una zona que se delimite en la vejiga con el tumor. Es una zona de transición. Es muy probable que en esta zona haya una infiltración del tumor hacia la pared vesical. Entonces tenemos infiltración de asa delgada yeyunal, infiltración de asa delgada ileal e infiltración vesical, ¿ya? T4B de todas maneras. Entonces aquí, tomográficamente, podemos entrar sabiendo de que el tumor está adherido a estructuras adyacentes. Cuando ese es el caso, la posibilidad de R0 es muy baja. Lo sugerible siempre es hacer solamente una ostomía descompresiva y corregir todos los puntos de obstrucción, obviamente. Pero para eso sirve también la tomografía, para evaluar resecabilidad. En este caso, si no se puede hacer una resección en bloque y dejar R0, pues lo mejor es derivar
biopsiar. De hecho, este paciente creo que ya tenía diagnóstico y pues dar tratamiento quimioterápico en primer lugar. Entonces, para eso también sirve la tomografía, para evaluar la obstrucción maligna, no solo la causa de la obstrucción, sino también la resecabilidad de la posible masa. ¿Ok? Incluso acá podemos ver en corte coronal, si se ve mejor, se va a ver mejor la infiltración del asa, ¿ya? Mira ese tumor, cómo come todo esto. Y después de acá, acá también se puede ver que hay una pequeña peñiscada en esta asa de aquí. ¿Ok? Y de la parte sagital se va a poder ver mejor la infiltración de la vejiga. ¿Ven? Prácticamente la vejiga es esta, ¿ya? La vejiga es esta. Y acá hay una zona alterada. O sea, la pared vesical, que es uniforme en esta zona, aquí se ve totalmente alterada y esto corresponde al tumor. Entonces, aquí definitivamente cuando no hay una zona de, una diferenciación completa de las estructuras y parece una zona de transición, probablemente sea una infiltración tumoral y esté comprometiendo el órgano adyacente, ¿no? Entonces, aquí la vejiga también está comprometida. ¿Ok? Y por último, ya para finalizar, ahora ha pasado media hora de la clase. Algo que también está bien común es los tumores obstructivos, pero de la zona del recto. Vamos a ver un último ejemplo. Ahorita está descargando la imagen. El manejo de emergencia de la neoplasia de colon es diferente a la neoplasia de recto, porque en la neoplasia de recto, pues es muy difícil resecar en la emergencia, ¿ya? Normalmente vamos a hacer colostomías en asas descompresivas, solucionar el cuadro obstructivo y pues también en esos casos que ya es obstructivo, la mayoría de veces ya hay ganglios en la fascia mesorrectal, es como mínimo un T3, un T4A, lo que configura un estadio clínico 3 o 4 a veces en su defecto. Entonces esos pacientes por manejo deberían ir a una quimiorradio neoadyuvante, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros normalmente lo que vamos a hacer aquí es colostomías en asa. Y es casi igual que los tumores de colon sigmoides o colon descendente, vamos a tener ambas partes del marco colónico distendidas. En este caso acá, siempre ver el hígado también en ambos casos, tanto de tumores de colon como tumores de recto. Como ven bien, acá los quistes tienen una densidad bastante homogénea. Vamos a sacar las unidades Carnosville. Hay que coger bastante tejido para tener una media bastante sensible, ¿no? Y en este caso solo nos bota 3, así que probablemente sea líquido. Ya. Los quistes son bien diferenciados, tienen una pared bien diferenciada, así que pues es bien fácil diferenciarlos, aunque hay metástasis que engañan y que pues, configuran como un quiste, entonces hay que también tener una cierta expertise en eso. Es un paciente colecistectomizado, voy a agrandar la imagen un poco más. Vemos acá los clips de la laparoscopía, que no brillan tanto como en el paciente anterior. Y el colon se ha puesto encima de la fosa vesicular. Entonces vemos dilatación del colon. Vamos a ver el descendente, también está un poco más dilatado, pero siempre me interesa saber cuánto es el diámetro del ciego. Entonces yo lo voy a medir siempre que veo una dilatación del marco colónico, siempre yo estoy midiendo el ciego porque quiero saber cómo estamos de tiempo. En este caso, el diámetro va entre 7 a 7.3, pues, en esta zona de acá que me parece que está un poco más dilatada. Sí, esta zona de acá. Pues aquí creo que sí va a llegar a 9, porque sí está bien grande, ya 9.3. Pero ¿cómo también saber? Pues también hay signos de neumatosis y extracción de esta zona, ¿no? Como vimos en mi isquemia intestinal, también hay isquemia, posible ruptura del ciego tiene esa neumatosis característica. Bien, 9.24 en su diámetro más alto, hay que estarlo viendo, ahí estamos cerca de la medida peligrosa, por decirlo así. Vemos dilatación del colon descendente también, entonces vamos a seguir la dilatación. Esto ya configura la unión de
el inicio del sigmoides y vamos a ver que el sigmoides también está dilatado. Entonces, si el sigmoides está dilatado, pues obviamente estamos hablando de que muy probablemente sea un tumor bajo. Y justo acá aparece. Este es el sigmoides, ya chicos. Vamos a ver si se puede ver mejor. El sigmoides viene por acá. Vamos a poner el lápiz para que lo puedan ver mejor. Ya. El sigmoides viene así. Viene por acá. Este es todo el sigmoides. Y vamos a ver que en el descenso, perdón, estoy subiendo, tiene un aumento del grosor de la pared en esta zona, con un aumento de contraste y un aumento de la densidad, que configura una masa obstructiva. ¿Cómo sé que es una masa obstructiva? Porque me voy a ir más distal y tiene que estar colapsado. ¿Ok? Y pues está colapsado. Ese no es el recto, no se confundan. Esto debe ser líquido libre. Esto de acá. ¿Y cómo sé que es recto? ¿Por qué no tiene la densidad en Hansfield que tiene el recto? El recto debe tener más de 30 incluso. Si yo le pongo el eclipse acá, me va a botar 11. Esto es líquido libre, ¿ya? En cambio, la densidad del recto, pues me bota 60. Obviamente es un órgano sólido. Bueno, no sólido, sino es densidad de tejido. Entonces, esto de acá está colapsado. ¿Ven esta raya? El recto está colapsado. Ha logrado entrar líquido incluso al repliegue peritoneal, ¿ya? Y aquí ya no entra porque obviamente esto ya es la zona de la grasa perirrectal y la fascia perirrectal, la fascia mesorrectal, perdón. Entonces hay colapso distal, hay dilatación proximal, colapso distal, y en la transición hay un engrosamiento de la pared del recto con un aumento de la densidad. Cuando hacemos tumores de recto y queremos localizarlos, por la localización, esto está entre el recto superior que puede extenderse hasta el recto medio. Lo que vamos a usar es el corte sagital. Y en el corte sagital vamos a ver mejor. Obviamente, chicos, ustedes saben de que la resonancia es la mejor forma de evaluar cáncer de recto, pero la tomografía de emergencia pues nos sirve bastante también para esto. Entonces, acá se ve muy bien el recto colapsado, ya, el líquido que está aquí. Esta es la zona del recto medio inferior, entonces vamos a medirlo. Vamos a usar la regla y hasta el tumor, pues habrán unos 10 centímetros, ¿no? Tomando en cuenta de que cada porción del recto mide 5 centímetros, el tumor está entre el recto medio superior y el recto superior. Acá se ve muy bien incluso el tumor del lado de la zona sagital. Vamos a hacerlo con el lápiz. Siempre importante, para pensar en NM tienen que encontrar este engrosamiento de la pared, ¿ya? Que configura un cuadro obstructivo. Entonces aquí, como es un tema netamente de recto, vemos que está ese recto superior y medio. Vamos a hacer solamente una colostomía en asa, ¿ya? Porque el tratamiento acá es quimio-radioterapia adyuvante y posterior evaluación. A este paciente le tienen que hacer una colonoscopía, tomarle biopsia, sacarle una resonancia para evaluar la fascia mesorrectal, si hay nódulos o no. En esta tomografía, pues no se va a ver casi nada en la fascia mesorrectal. Es un estudio no muy bueno para eso. Definitivamente tenemos que hacer el estudio de resonancia. Pero siempre evaluando, y esto sí, no se les olvide, siempre evalúen el diámetro del ciego. En obstrucciones bajas, malignas, el diámetro del ciego es importante, ¿ya? Prácticamente hay muchos autores que dicen más de 10, pero otro grupo grande dice que más de 12 es la medida real. Pero ya estando con 10 hay que acelerar el proceso de descompresión de la obstrucción porque las horas ahí son muy importantes. Inmediatamente que tú veas que el ciego está en 10, pues tienes que sacarle un AGA, tienes que ver el lactato, tienes que ver que no haya líquido libre, que no haya signos de neumatosis, porque el riesgo de ruptura inminente del colon del ciego con el paso de las horas se hace más presente
Y hemos tenido casos en los que teníamos tumores del lado izquierdo en los que hemos tenido que sacar todo el colon porque el ciego estaba isquémico, porque es muy lábil. Entonces la distensión es muy rápido que el ciego pierda perfusión. Incluso acá está bastante más dilatado. Entonces aquí hay que entrar rápidamente, ¿no? En tumores de recto, como les digo, la conducta, el diagnóstico tiene que ser preciso, pero la conducta normalmente es ostomía. Y siempre contrastado, porque miren cómo el contraste permite diferenciar bastante bien la zona tumoral de la zona que no tiene tumor, ¿no? Entonces, en sospecha de obstrucción maligna, el contraste es bastante importante. Y ver la resecabilidad del tumor en el tema de colon, ¿no? En el tema de recto no tanto, la verdad. Es bien difícil que hagamos resecciones anteriores bajas por emergencia, porque no sabemos la indemnidad de la fascia mesorrectal, porque acá el estándar es decisión total de mesorrecto, ¿no? Entonces, si no podemos lograr eso, pues no estamos haciendo una cirugía radical, pues, ¿no? Y bueno, eso sería todo, muchachos. No sé si hay una pregunta o no, nos hemos ido mucho en el tiempo.